Hola, 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 mis pequeños niños del sexto grado. Tengan ustedes muy buenos días. En esta mañana, chicos, estamos con el curso de Historia del Perú. Y nuestro tema de hoy viene a ser el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, segunda fase. Te pido que estés atento hasta el final del video. Vamos a dar inicio en estos momentos, para lo cual presta atención. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, segunda fase. Recuerden que en la primera fase estaba al mando Juan Velasco Alvarado. Terminado su gobierno de Juan Velasco Alvarado, entra el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Gobierna desde el año 1975 hasta el año 1980. Nació en Lima el 4 de octubre de 1921. Tuvo una estricta formación militar a los 18 años. Al final de su carrera, llegó a ostentar el grado de general de división. Fue presidente del Perú desde 1975 hasta 1980, en la denominada segunda etapa o también segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Nos vemos en cuanto a su introducción. El 29 de agosto de 1975 se produjo el pronunciamiento de Tacna. Ustedes saben, o se les comentó, que Tacna estaba celebrando la reincorporación de Tacna al Perú. Y era un 29 de agosto, donde aprovechó la ocasión Bermúdez y da golpe de Estado. Le destituye al general Velasco el 29 de agosto de 1975. Este acontecimiento, este golpe de Estado que le da Bermúdez a Velasco, es conocido como el Tacnazo. En el aspecto económico, el gobierno de Morales Bermúdez llega a reemplazar el plan Inca de Velasco por el plan Túpac Amaru. Era el plan de Francisco Morales. Él reemplaza este plan Inca, que era de Velasco, por el plan Túpac Amaru. Su finalidad de querer reemplazar al plan Inca por el plan Túpac Amaru, su principal finalidad era detener las transformaciones realizadas por las reformas de la primera fase. Quiso detener, quiso frenar todas las reformas que había hecho Velasco en la primera fase con su plan Inca. Entonces él quiso detener todo ello. Pero la crisis mundial y la crisis interna por la que el Perú estaba atravesando imposibilitaron que se llegara o que se llevara a cabo este plan Túpac Amaru, donde el plan Túpac Amaru llegó simplemente a quedar en una propuesta y no llegó a aplicarse, porque estaba atravesando el Perú una crisis mundial y crisis interna. Entonces no fue necesario ejecutar este plan Túpac Amaru, solamente quedó como una simple propuesta. Para poder superar, chicos, para que pueda ser superado la crisis económica, el gobierno se propuso desmantelar las reformas que se habían realizado anteriormente. Esto provocó, querer desmantelar estas reformas, provocó un incremento del costo de vida en las amas de casa. El costo de vida se había incrementado tanto, al punto que la población llegó a oponerse y se llegó a organizar para realizar ciertas protestas y movilizaciones. Eso fue lo que ocasionó querer, tal vez, desmantelar, querer dejar al lado las reformas que se había realizado con anterioridad en la primera fase, trajo consigo protestas por el pueblo, ya que el costo de vida se había incrementado y el pueblo no cayó, el pueblo no se quiso quedar así y empezó a realizar ciertas protestas con movilizaciones. Aspecto interno.
En el aspecto interno de Morales Bermúdez, chicos, la devaluación de la moneda, el alza de costo de vida generaron que el 19 de julio de 1977 la CGTP, que viene a ser la Central General de Trabajadores del Perú, se organizaran en una huelga general. Se había incrementado tanto el costo de vida, las monedas ya no tenían el valor que debían tener, se habían devaluado. Todo esto trajo disconformidad al pueblo. Se organizaron en una huelga la CGTP. Tuvieron choques con la policía, al punto, chicos, al punto de que casi se suspenden las garantías constitucionales, como todo poblador, como todo peruano tiene ciertas garantías. El choque con la policía estaba tan fuerte, esta huelga, esta protesta, que casi pierden estas garantías constitucionales, pero no fue así. Fin del gobierno, conocido como la transferencia. El 28 de julio de 1977, el presidente Morales Bermúdez anuncia que al año siguiente, al año 1978, se estaría convocando a elecciones para poder instaurar una asamblea constituyente. ¿Y qué vendría a ser? ¿Para qué esta asamblea constituyente? Porque querían crear la nueva constitución política para reemplazar la constitución de 1933, lo cual con esa constitución gobernó Morales Bermúdez, con la constitución de 1933. Entonces quisieron cambiar ya esa constitución y tener una constitución nueva. Para ello, él anuncia que al año entrante se convocaría a elecciones para poder instaurar la asamblea constituyente y de esa manera crear la constitución de un año actual, para aquel entonces. En el año 1978 se elige la Asamblea Constituyente, siendo ganador el Partido Aprista Peruano, y queda en segundo lugar el Partido Popular Cristiano, la PPC. En estas elecciones no participó Acción Popular. La Asamblea Constituyente de 1978 estuvo conformado por 100 miembros y cuando entró en funcionamiento, su presidente fue Víctor Raúl Haya de la Torre, máximo líder del APRA. Se instala el 15 de julio de 1978 para la elaboración de la Carta Magna. Ustedes saben que la Constitución Política es conocido como la Carta Magna, donde Víctor Raúl Haya de la Torre, como ustedes saben, fue el más votado y él ocuparía la presidencia de la Asamblea. En esta Constitución se llegó a elaborar, en la Constitución de 1979, reemplaza, esta Constitución de 1979 reemplaza la Constitución de 1933, cuyos aportes principales fueron, ¿qué es lo que en realidad, o qué es lo que se dio en esta Constitución nueva? ¿Cuáles son esos aportes? Empezando, en la Constitución, en la nueva Constitución de 1979, se decía que los mayores de 18 años podían sufragar. En la Constitución anterior, el sufragio era a partir de los 21 años. En esta nueva Constitución de 1979, se da que los mayores de 18 años ya podían sufragar. Y eso es hasta la actualidad. Hoy por hoy, mayor de edad es a partir de los 18 años. Y ya desde los 18 años ya puede sufragar una persona nacida acá en el Perú. Entonces, uno de esos aportes fue que los mayores de 18 años podían sufragar tranquilamente, mientras que antes era a partir de los 21 años. Otro aporte que se había dado en esta nueva Constitución fue
que los analfabetos podían sufragar. Se les había otorgado este derecho de sufragio a los analfabetos, aquellas personas que no sabían leer, aquellas personas que no sabían escribir, pero dentro de esta nueva constitución ya podían sufragar tranquilamente. También se establecieron 5 años como el periodo presidencial. Todo presidente tenía que gobernar 5 años. Hasta la actualidad está en vigencia. Terminados sus 5 años de presidencia, terminados sus 5 años de gobierno, tranquilamente se retiran y se entra nuevamente a elecciones. También esto se estableció en la Constitución de 1978. Se estableció también que se establece que si ningún candidato obtenía la mayoría absoluta en primera vuelta, se tendría que realizar una segunda vuelta entre los dos candidatos que hayan tenido más votos. A veces en primera vuelta no tienes los votos suficientes para llegar a ser presidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Perú no puede quedarse sin presidente. Por más que no hayan alcanzado los votos suficientes en primera vuelta, se pasa a una segunda vuelta con aquellos candidatos que hayan obtenido al menos una buena cantidad de votos o estén en primer lugar. Es como en este caso, ha habido una segunda vuelta entre Keiko y Pedro Castillo. Ellos dos en primera vuelta no alcanzaron los votos suficientes para que uno de ellos sea presidente en primera vuelta. Pero sí obtuvieron una buena cantidad de votos. Entre todos los candidatos, ellos dos fueron los más votados. Pedro Castillo y Keiko. Es por eso que ellos dos se van a la segunda vuelta. Y ustedes ya saben el resultado. En la segunda vuelta queda como ganador Pedro Castillo y hoy por hoy es nuestro presidente. Entonces, en la Constitución de 1978 se estableció que si ningún candidato obtenía la mayoría absoluta en primera vuelta, se tendría que realizar una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Nos vamos. El 18 de mayo de 1980 se realizaron las elecciones presidenciales. Acá ya fue las elecciones presidenciales. En el año 1980. Los candidatos con mayor fuerza en esta elección, en estas nuevas elecciones presidenciales, fueron Fernando Belaúnde, con su partido político Acción Popular, y Armando Villanueva, partido político APRA. El ganador fue Fernando Belaúnde Terry. Y estaríamos hablando en la siguiente clase sobre su segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que gana las elecciones en el año 1980. Eso vendría a ser nuestro tema de esta mañana, chicos. Tarea. Vas a desarrollar el libro, las páginas referentes al tema de esta mañana. Y también vas a dibujar a Francisco Morales Bermúdez. Eso vendría a ser nuestro tema de hoy, chicos. Los espero minutos más adelante para trabajar el libro hasta donde nos alcance el tiempo. Chao, chicos.